Ándale. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás, Georgette? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? Beatriz, Dani, Car, Lucero. Buenas noches a todos mis hermanos. ¿Sí? Araceli, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ángeles, buenas noches. Sí, buenas noches a todos mis hermanos. Ya estamos por empezar el discipulado, el segundo discipulado del martes. ¿Sí? Aleluya. Car, Lucero. La gran palabra de Dios es la palabra que viene del cielo. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches a todos mis hermanos. Me da mucho gusto saludarlos. Así es que vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tal, Linda? Buenas noches. Nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender toda la esperanza a la que fuimos llamados y cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia para nosotros los santos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, te pedimos, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús, danos ese espíritu de sabiduría, Señor, y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alumbra, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, alcanzar esa corona a la que tú nos has llamado. Muéstranos esas tinieblas, Señor, que aún quedan en nosotros para, Señor, que tú trates con ellas, Señor, y que tratemos con ellas para crucificar esta carne. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Pidio? Chema, ¿qué tal, Rocío? Qué gusto saludarte acá por Facebook. Bueno, mis hermanos, hace tiempo hemos mencionado la importancia de que queremos estudiar todos los reyes de Israel. Eso es cuando estaba el reino unido, ¿no? Y después el reino que se dividió, que fue dividido. Es muy interesante leerlo porque se va traslapando según el año en que cada rey está reinando, ¿no? Entonces, la intención es llegar ahí a estudiarlos, pero antes de estudiar, ¿qué tal, Katy Camarillo? Antes de entrar a ese tema de los reyes a partir de Salomón, que es cuando Salomón entró en desobediencia y se divide el reino de Israel en dos, a mí me gustaría mucho mencionar aquí un poquito de lo que ya habíamos hablado, la historia de la Biblia. La Biblia empieza desde luego con la creación, que es Génesis, ¿sí? Es decir, no hay fecha que se pueda determinar, que pueda decir en ¿qué tal, Marinita? En qué fechas sucedió Génesis. No existen datos ni de la caída, ni del diluvio, sino a partir de Abraham existen fechas, ¿no? Entonces, la Biblia la podemos, digamos, dividir de la siguiente manera. La creación. Todo el capítulo 1 y capítulo 2, la palabra de Dios nos habla de la creación. De la creación, claro. La creación de los cielos y la tierra está encerrada en un solo versículo, mis hermanos. Es impresionante porque si te das cuenta, mira, vamos aquí a Génesis 1, donde habla de la creación y lo dice solamente en Génesis 1:1. En un solo capítulo habla de la creación, ¿sí? ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas noches. Buenas noches a Verónica Victoria y a todos, a Margarita Osorio, a Jocelyn, saludos a todos, a Alicia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está la creación. En el principio, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Quiere decir que Dios los creó, quiere decir que Dios ya existía.
y siempre ha existido, ¿sí? Y Él habita en el tercer cielo, en donde no hay ninguna cosa física ni materia. Al momento que Él crea los cielos y la tierra, se crea la materia, es decir, se crean los planetas, ya sea la Vía Láctea, Andrómeda, todo lo que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Entonces, la creación está explicada en Génesis 1:1, ¿sí? Porque si tú lees Génesis 1:2, ya habla que la creación, ¿sí?, la tierra ya estaba desordenada y vacía, ¿sí? Fíjate, lees Génesis 1:2 y dice, y la tierra estaba desordenada, y así no hace las cosas Dios. Y la tierra estaba vacía, y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y entonces, hasta aquí vemos que la tierra, Dios crea los cielos y la tierra. Y ahí está la creación en el versículo 1. En el versículo 1:2 ya nos está explicando el Señor que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y las tinieblas están sobre la faz del abismo. Y dice aquí después en el mismo versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Porque vemos entonces la tierra cómo estaba, desordenada y vacía. Es decir, la tierra, ya estaba Satanás en la tierra. ¿Por qué? Porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando nosotros vemos que Satanás fue creado, ¿sí?, fue un ser creado allá en el tercer cielo, donde habita Dios, que es el tercer cielo, porque el primer cielo es el que tú ves ahorita, el segundo son todos los planetas, y el tercero es donde habita Dios, ¿sí? Así es que Dios nos habla del reino de los cielos, ¿sí? O sea, de los cielos en plural, no del cielo, el reino del cielo. Dicen que en el cielo no, el Señor está en el tercer cielo. Ahí está el Señor Jesucristo. Cuando vemos todo lo que vemos en Apocalipsis, vemos que el Señor está obrando ahí en el tercer cielo, ¿sí?, donde no hay ninguna materia. Por eso Apocalipsis lo empiezas a entender de una manera no tan fácil, pero si comprendemos estas cosas, nos permite entender por qué está escrito así Apocalipsis. Mira, vamos aquí a Apocalipsis capítulo 4. ¿Y por qué me voy al capítulo 4? Porque Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3 hablan de las 7 iglesias, es decir, de la iglesia aquí en la tierra. Está hablando de la tierra. Pero en el capítulo 4, el apóstol Juan fue llevado al tercer cielo, ¿sí? Mira, vamos aquí, Apocalipsis 4. Después de que él termina de hablar de las 7 iglesias que las estudiamos, gracias a Dios, por la gracia de Dios, las pudimos estudiar una por una, y Dios nos dio nuevas revelaciones de las 7 iglesias. Esas 7 iglesias sabemos que son la representación de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Tú y yo en algún momento estamos en esas iglesias porque están hablando de la tierra. Pero en el capítulo 4, cuando ya termina de hablar de las 7 iglesias que representan la iglesia universal, entonces dice el apóstol Juan en el Apocalipsis 4, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo, ¿sí? Entonces ahí fue donde fue el apóstol Juan para recibir la revelación de Apocalipsis. Y la primera voz que oí como de trompeta, imagínate una voz que te habla tan fuerte, ¿sí?, hablando con el apóstol Juan, es algo fuera de serie. Él la simula una trompeta. Si esto era una trompeta, no era una trompeta. A él le sonaba como una trompeta. Hablando conmigo, dijo, sube acá, ¿sí?
sube acá. Quiere decir que el apóstol Juan estaba en la tierra y fue llevado en el espíritu al tercer cielo. Y yo te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. ¿Sí? Y entonces por eso entendemos que cuando dice después de estas, es porque está hablando de las 7 iglesias, ¿sí?, que están aquí en la tierra, y cuando la iglesia ya se vaya de aquí, es decir, se vaya al cielo, los que alcancen corona se irán al cielo y la iglesia seguirá aquí, pero es parte de toda la tribulación y de lo que va a estar sucediendo aquí en la tierra, ¿sí? ¿Qué tal, Sandra Vázquez? Buenas noches. Entonces, gracias, Vicky. Bonita enseñanza esa de las 7 iglesias, de lo que el Espíritu de Dios nos enseñó. Entonces, cuando termina de hablar de las 7 iglesias, por eso dice, te voy a mostrar las cosas que vienen después de estas. O sea, que en ese momento está hablando de que nosotros ya estaremos en el cielo, ¿sí?, cuando suceda esto, y va a empezar la tribulación aquí en la tierra, ¿sí? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque el Señor nos va a dar ¿por qué tenemos nosotros la posición del arrebatamiento antes de la tribulación? Porque el Señor se va a llevar a todos aquellos que alcanzaron corona, estén en el cuerpo o sin el cuerpo, ¿sí? Así es que nosotros podemos ver que viene este arrebatamiento y Dios habita en el tercer cielo. Mira, en 2 de Corintios 12, si no me equivoco, ahorita me estoy acordando, el apóstol Pablo habla de una persona, que algunos eruditos dicen que es Pablo, otros dicen que no es Pablo, a lo mejor puede haber sido Juan, pero habla de una persona que fue arrebatada al tercer cielo. Mira, 2 de Corintios 12, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Sí? A las visiones y las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo, o sea, un hijo de Dios, que está en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, si fue arrebatado en el cuerpo o no en el cuerpo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, ¿sí? Que fue arrebatado al paraíso, ¿sí? A ese paraíso que está en el tercer cielo. Y aquí hago un paréntesis, también hay un paraíso que está aquí en la tierra, ¿sí? Y no está en la superficie, está en un lugar donde vamos a dormir, ¿no? Porque el Señor Jesucristo, recuerda que cualquier cristiano que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y deja el cuerpo, se va a dormir. Recuerda esa parte cuando el Señor está en la cruz y había dos hombres destinados a la muerte. ¿Tendrás por ahí agüita, Yolito? ¿Sí? Estaban destinados a muerte, a morir crucificados también como el Señor Jesucristo, ¿no? Pero ellos sí tenían motivo por el cual estaban ahí. Uno de ellos no creyó, ¿no? Entonces él ya fue condenado, ¿sí? Pero el otro que creyó le dijo, ahora que estés en tu reino, ¿te acuerdas de mí? Y el Señor le dijo, de cierto te digo que mañana estarás conmigo en el paraíso. En el espíritu sí, ¿sí? Pero también cuando vemos a Lázaro y el hombre rico, dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham, en un lugar donde también podemos decir que es un paraíso donde vamos a dormir, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, o sea, tan profundas y tan tremendas que no tienen fin, que no les es dado al hombre expresar. Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades, ¿sí? Así es que probablemente es el mismo Pablo que fue arrebatado al tercer cielo, pero yo coincido un poco más
en que fue el apóstol Juan, porque él aquí en Apocalipsis dice que subió allá al tercer cielo. ¿Sí? Entonces, Dios habita en el tercer cielo. Entonces, habitando Dios en el tercer cielo, crea los cielos y la tierra. Para regresar nosotros a entender este capítulo. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Margarita Osorio. Marinita. Entonces, voy a tomar un poquito de agua, estoy un poco ronco. ¿Qué tal, Janet? Entonces, entendiendo esto de Génesis, la creación está explicada solamente en el versículo 1 de Génesis 1. En el principio que creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y dónde estaba Dios para crearlo? En el tercer cielo. En el tercer cielo. Y dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién se movió en la tierra para ordenarla? El Espíritu de Dios. ¿Quién está ordenando tu vida aquí en la tierra? El Espíritu de Dios, que oye las cosas del Padre, atiende lo que dice el Padre y obedece lo que dice el Padre Celestial. ¿Sí? El Espíritu de Dios, como dice, mira, vamos ahora aquí a Primera de Corintios 2. Vamos aquí a Primera de Corintios 2. Y nos dice la palabra de Dios que el Espíritu es el que escudriña las cosas profundas de Dios. Dice que el Espíritu de Dios, que es el Padre y el Hijo, o es el Verbo y el Padre, ¿sí? Antes de que Jesús viniera a la tierra, Él es el Verbo, ¿no? Y el Verbo se hizo, ¿qué? Se hizo carne, ¿sí? ¿Qué tal, Manuel? ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios. Entonces dice Primera de Corintios 2, dice 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, ¿quién te conoce a ti? Tu espíritu, ¿sí? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿dónde estaba el Señor cuando creó los cielos y la tierra? En el tercer cielo, donde no hay materia, todo es invisible, es decir, no hay manera de ver. O sea, las cosas invisibles son más importantes que las visibles, porque Dios las creó de lo invisible, creó lo visible, ¿sí? Dice, poner las cosas en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba. ¿Arriba de dónde? Arriba en el cielo, ¿sí? Ahí donde está Cristo. Mira, vamos ahora aquí al libro de Colosenses. Vamos aquí al libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses 1:15. Nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios que invisible. Entonces, todo lo que hay en el tercer cielo es invisible. Es invisible, no tiene materia, pues. Es donde está el Señor. Cuando Él creó los cielos y la tierra, creó materia, creó cosas visibles. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Qué tremendo, mis hermanos. Yo pido que estés orando este versículo para poder comprender esta parte de que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación. ¿Sí? Dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra,
sean visibles o invisibles. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay cosas que son invisibles y que existen. Y que existen. Sí, Pati, gloria a Cristo Jesús. Dice, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de la palabra, porque Jesucristo nuestro Señor es el Verbo. Amén. Todo fue creado. Entonces, ¿cómo Dios creó los cielos y la tierra? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento Él es el Verbo, el primogénito de toda creación. ¿Y cuándo se volvió materia? Cuando vino a la tierra. Por eso Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Y entonces dice, y nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, antes inclusive de que fuera creada lo invisible, donde está nuestro Dios Todopoderoso. Él es antes de estas cosas, porque Él es el primogénito de toda creación. Y todas las cosas en Cristo subsisten, y todo subsiste por medio de la palabra o por medio del Verbo. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Entonces, regresando a la cronología de la Biblia, en un solo versículo Dios habla de su creación. En el principio, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. ¿Y desde dónde los creó? Los creó Él estando en el tercer cielo, donde todo es invisible, a donde fue llevado el apóstol Juan, y le fueron dadas a conocer cosas inefables que al hombre no les han dado a conocer. Es ahí donde estamos siendo invitados, tú y yo, mi hermano. No, Dios no te está invitando que te va a llevar a Marte, ni a Andrómeda, ni a nada. Dios te está invitando a llevarte al tercer cielo. Y ya te va a llevar, desde que eres salvo, te va a llevar en el Espíritu. ¿Sí? Por eso es importantísimo salvar el alma para tener un cuerpo que glorificado. ¿Sí? Y un cuerpo glorificado es un cuerpo que no tiene materia. ¿Sí? Recuerda que el Señor Jesucristo se les iba apareciendo cuando ya Él tenía un cuerpo glorificado. Ya no anduvo con los discípulos caminando por aquí, se les aparecía. ¿Sí? Se les aparecía el Señor Jesucristo. Mira, vamos aquí a Juan 20. Amén. Mira, vamos aquí a Juan 20. Juan 20, empezamos cuando, si quieren, vemos un poquito desde que María piensa que es el hortelano. Entonces en Juan 20:15 Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Estaba ahí María, ¿eh? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y fíjate, ahí en tu Biblia es una expresión así hermosísima, porque se le revela el Señor Jesucristo a María, ¿no? Tiene ahí dos incógnitas, y están los que tenemos esas Biblias con color rojo, donde habla el Señor Jesucristo, dice María, y se le revela. Volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún he subido a mi Padre al tercer cielo, donde está ese tabernáculo no hecho de manos. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Y entonces
el Señor Jesucristo se le revela porque ya tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo que es necesario para poder estar en el tercer cielo donde no hay materia. Por eso mira, en Juan 20, 19, y claro, en el 18, María Magdalena le va a decir a los discípulos las buenas nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. En el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Cómo dice en tu Biblia? Estando las puertas cerradas. Ahora, ¿por qué enfatiza la palabra de Dios en este tipo de revelaciones? Que las puertas tenían que estar cerradas. No, bueno, no tanto que estuvieran cerradas, sino el mencionar que las puertas estaban cerradas. Porque el Señor Jesucristo puede atravesar muros, puede atravesar puertas, puede atravesar, ¿por qué? Porque tiene un cuerpo glorificado. Cuerpo como el de los ángeles, porque tendremos cuerpos como los de los ángeles. Un ángel puede estar ahorita aquí, puede estar en el tercer cielo. ¿Sí? Entonces, un cuerpo glorificado, dices, a ver, ¿por qué tiene que decirme la palabra de Dios que las puertas estaban cerradas? No, lo hace para que tú y yo podamos tener el discernimiento, ¿sí?, de que el lugar estaba cerrado y el Señor Jesucristo se apareció. Dice aquí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, no dijo, lo vimos cruzar la puerta, no, se les apareció en medio. Apareció en medio y les dijo, paz a vosotros, ¿sí? Paz a vosotros. Y luego dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El Señor tiene un cuerpo glorificado, lo mismo, dice, no hay ninguna marca ni nada. Él tiene un cuerpo glorificado porque seremos como los ángeles, ¿sí? Que un ángel no tiene, no es materia. Es decir, mi hermano, para estar en el tercer cielo necesitamos tener un cuerpo glorificado. El Espíritu es algo invisible y es algo santificado por el Señor Jesucristo, porque Dios te regaló un espíritu nuevo por su misericordia y por su gracia, y tú puedes estar ahora, estás tú sentado a la diestra del Padre también, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿tú cómo estás sentado allá en el tercer cielo? En el Espíritu. Y cuando dejes este cuerpo, tu espíritu va a ir allá. Amén. Así es que, mis hermanos, regresando a lo que estamos estudiando. Entonces, Génesis, la creación, se resume en un solo versículo. En un solo versículo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó la materia el Señor, los cielos y la tierra? Por medio del Verbo, que ahora es el Señor Jesucristo. O que siempre ha sido, ¿no? O sea, me refiero, el Señor Jesucristo ha existido, es el primogénito de toda creación. Él es antes de todas las cosas. Ahora, una de las preguntas que te debes de hacer, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Y por qué las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? ¿Sí? Esa es una... ¿Por qué estaba así? Porque Satanás había sido lanzado a la creación. ¿Fue lanzado a dónde? A la creación. Porque no podía estar ya en el tercer cielo. Cuando Satanás, con el nombre de Luzbel o ángel de luz o tantas maneras que se mencionan y no me acuerdo en qué capítulo no me acuerdo si es Ezequiel, que menciona, ¿tú te acuerdas cuál es el capítulo? Que lo menciona. Ay, perdón.
que lo menciona en Ezequiel. Entonces, Satanás fue creado. Satanás fue una creación de Dios, pero no como Satanás, sino que se encontró en él la codicia, el deseo de ser igual a Dios. Se encontró maldad en Luzbel, en el ángel que Dios había creado. Entonces, en el momento que se encuentra maldad en él, ya no había lugar en el tercer cielo para él. Por eso Dios lo lanza al universo. Mira, vamos a Ezequiel 28 ahora. Ya me hizo favor mi esposa de encontrarlo. Vamos a Ezequiel 28. Dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, que es Satanás, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Así es que aquí vemos, déjame buscar aquí una parte más donde quiero leerles. Versículo 13. 12, vamos a leer 28:11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Fíjate cómo fue creado. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, ¿sí? Y acabado de hermosura. Ese era Satanás, antes de que se hallara maldad en él. Versículo 3, en Edén, en el huerto de Dios. A ver, dices, entonces hay 2 Edenes, sí, cuando Dios ordenó la tierra, hizo un jardín del Edén. Como también hay un paraíso en el tercer cielo y un paraíso aquí donde vamos a dormir. Y entonces dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, estamos hablando de cosas invisibles. No era su vestidura que fuera de piedras preciosas, es decir, mostrando que es algo tan hermoso, ¿sí? De cornelina, topacio, jaspe. Y si ves todas estas piedras que se mencionan que son hermosas, estas piedras se mencionan en Apocalipsis para el tercer cielo, o sea, de lugares donde todo... Hola Alejandrito, a ver si te veo el domingo. Todas las cosas son espirituales, o sea, son invisibles, ¿sí? De crisolito, de berilo, de ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Entonces, ¿qué era Satanás antes? Un querubín grande y protector. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Quién lo puso ahí? Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué se halló en él? Maldad. Y entonces cuando se halló maldad,
Ya no había lugar para Satanás en el tercer cielo. ¿Sí? Como dice Georgette, dirigía la alabanza, ¿sí? Así es que, dice aquí, versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. A ver, ¿dónde es el monte de Dios? El tercer cielo. Y entonces, ¿a dónde lo lanzó? Al universo. Al universo. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. ¿Te arrojaré por qué? Por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Sí? Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, ¿quién creó a este querubín protector? Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Se enalteció y ya no hubo lugar en el tercer cielo. Entonces, ¿a dónde fue lanzado? Al universo. Ahora, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿quién estaba aquí? En la tierra, Satanás. Y alguien puede decir, ¿y por qué no lo mandó a otro planeta? No, lo mandó al universo. Mira, vamos a Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál es la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? El anhelo. Un anhelo que es algo que deseas. Entonces, ¿qué anhela la creación? Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Nuestro Dios dijo, Satanás no puede estar en el tercer cielo, pero este universo que yo creé es mío y lo voy a recuperar. ¿Es que está esperando? ¿Qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes serán los hijos de Dios? Los que alcancen corona. Los que alcancen corona. ¿Sí? Así es que vamos aquí a Lucas 20. Lucas 20, 35. Mas los que fueren tenidos, y yo deseo y oro para que tú y yo seamos tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero. Y no solamente el siglo, sino que alcancemos la resurrección entre los muertos. Ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no eres materia. Ya no eres materia. ¿Sí? Dice versículo 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, que tienen un cuerpo que glorificado. Y ahora sí, aquí fíjate lo que dice aquí, ve Lucas 20, 36. Y son
hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? En el siglo venidero, los que alcancen corona. Ahora en este momento, todos somos hijos de Dios. Pero en el siglo venidero, solo los que alcancen corona serán hijos de Dios. Los demás serán salvos. ¿Sí? Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Vuélvelo a leer el capítulo Lucas 20:36. Vamos a leer 35 y 36. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, que es el siglo 7 o el siglo venidero, donde vendrá la tribulación, la gran tribulación y el milenio, de alcanzar aquel siglo y alcanzar la resurrección, ¿sí? Y alcanzar la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es decir, ya no tienen materia, ¿sí? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Nuestro Señor Jesucristo es porque atravesaba los muros, ¿sí? Son iguales que los ángeles, ¿sí? Y son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? En la dispensación venidera o en el siglo de alcanzar aquel siglo y la resurrección, serán hijos de Dios los que alcancen corona, al ser hijos de la resurrección, ¿sí? Así es que, ¿qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios, los cuales van a libertar a la creación a la que fue sujetada en esperanza. Mira, vamos a leerlo ahorita otra vez nuevamente aquí, Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente, ¿qué es un anhelo ardiente? Es un deseo tremendo, o sea, un deseo de tenerlo, el anhelo ardiente, ¿sí?, de la creación. ¿Cuál es la creación? Todo el universo. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Fue sujetada a vanidad porque fue lanzado Satanás. No había lugar en el tercer cielo para él. Entonces ahora Dios la va a recuperar. Y Él está en ese propósito que se va a cumplir, la sujetó en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción con la cual fue por Satanás, y va a ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Dios va a recuperar lo que es de Él, ¿sí? Fíjate aquí, vamos a terminar esta parte porque es muy importante. Dice, versículo 22, porque sabemos que toda la creación, ¿cuál? Toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, deseando ser libertada. Y no solo ella, sino nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la recaptura de nuestro cuerpo, un cuerpo que glorificado, Entonces ahora podemos entender Génesis 1:2. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y quién se movió para poderla ordenar? Nuestro Dios.
El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Entonces, el Señor, ¿qué va a hacer? Recuperar su creación. Vamos aquí al libro de Efesios, mira. Efesios 1:13. En Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Es una promesa que Dios nos hizo. El Espíritu Santo nos tiene, fuimos sellados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta la recaptura o redención de la posesión adquirida, dice el versículo 14. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? El universo. El universo es la posesión adquirida y que Dios la va a recuperar. Y está sujeta a vanidad, pero la sujetó en esperanza. Amén. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y todo esto es para alabanza de su gloria. Amén. Así es que, regresando a Génesis 1, en la cronología de la Biblia, podemos entender que en el capítulo 1, en Génesis 1:1, en el versículo 1, ahí Dios crea los cielos y la tierra. Ahí está toda la creación. Y a partir del versículo 2, nos empieza a decir que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, a partir del capítulo 2, del versículo 2, vemos cómo Dios ordena la tierra. Porque muchas veces decimos, Dios creó los cielos y la tierra en 7 días. Yo lo he escuchado de muchos que lo dicen. No quiero juzgar, no quiero juzgar. Lo único que quiero decirte, mi hermano, es que Dios la ordenó en 7 días. Porque en el capítulo 1 Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y entonces Dios se mueve sobre su creación y empieza a ordenarla. Y le empieza a ordenar. Y dice, sea la luz, y sea la luz, y separa el agua, y pone la luna, y ordena empieza a poner todo en orden, pero en algo que estaba desordenado. Porque Él creó todo antes. En Génesis 1:1, Dios ya lo había creado. Vuélvelo a leer para que quede muy claro esta parte. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la creación. Y no dice ni cuánto tiempo ni nada. En el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Porque estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Y Dios le pone luz a lo que había creado. ¿Sí? Y llamó Dios a la luz, y a las tinieblas llamó la noche, y la tarde y la mañana fue un día. Luego digo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Sí? Y hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Pero ya estaba la expansión, que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y a la tarde y la mañana el día. ¿Sí? Después dijo, júntense las aguas. Después creó los seres marinos. Mira,
produzca la tierra hierba verde. Pero ya estaba creado los cielos y la tierra. Estaban desordenados, ¿sí? Y entonces, cuando Él termina, nuestro Dios, de ordenar la tierra, dice: hagamos al hombre para que la cuide. Hagamos al hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que el hombre señoree en todo lo que yo he ordenado, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra. Amén. Entonces, a mí si me preguntas: oye, ¿y existieron los dinosaurios? ¿Y existieron todos esos? Pues sí existieron. Pero Dios vino y los quitó, los desordenó para que el hombre ya estuviera aquí. ¿En dónde crees que haya estado? Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Porque Dios vino a ordenar la tierra. Amén. Entonces Dios ordenó la tierra. Primero la creó y después la ordenó. ¿Pero qué sucedió? Después de que la ordenó, puso al hombre a cuidarla. Y Satanás los vuelve a engañar. ¿Y por qué Satanás estaba aquí en la tierra? Porque él ya estaba antes. ¿Sí? Él ya estaba antes. Entonces, él cuando llegó aquí, cuando fue lanzado, cuando Dios crea los cielos y la tierra, el ángel de luz estaba allá en el huerto del Edén, donde fue creado, lleno de sabiduría, querubín protector. Se encuentra en él maldad. ¿Y a dónde es lanzado? Al universo, donde está la tierra. Entonces viene Dios y le ordena la tierra y crea al hombre y le dice: aquí está para que tú lo cuides. Nada más ten cuidado. No vayas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día le entrega la autoridad otra vez a Satanás, que yo ya lo dejé, ya te creé a ti para que te enseñores de él. ¿Y qué hizo el hombre? Veamos, porque tú dices, tú y yo podemos ver que Dios ordena la tierra, pero en Génesis 3... aquí dice Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo, dice: ¿por qué Jehová creó a la serpiente? Sí, ¿y por qué era Satanás? Porque también lo creó. Y le empezó a convencer a la mujer, y la mujer cayó en el engaño de Satanás. Cuando Dios dijo: no, solamente no comas de ese árbol. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Le vuelve a entregar la autoridad a Satanás sobre la tierra. Por eso la tierra queda nuevamente en tinieblas. Amén. Así es que la creación la vemos en Génesis 1:1. La manera en que Dios la ordena, Génesis 1:2, hasta terminar el capítulo, todo el capítulo 2. Génesis 3, capítulo 3, la caída del hombre. ¿Tenemos fechas estas? No hay fechas. No hay fechas, mis hermanos. Amén. Nos damos gracias a Dios por esta revelación que nos ha dado el Señor, a ti y a mí. Pídele a Dios que abra más los ojos de tu entendimiento y ora por mí también para que Dios nos dé más revelación de estos misterios y poder comprender todas estas maravillas que nos permiten ir a la libertad, y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Así es que gloria a Cristo.
Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, yo te ruego, Señor, que seamos guiados por tu precioso Espíritu en todo lo que predicamos. Que prediquemos por el Espíritu Santo y no por nuestras fuerzas, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por la palabra que nos has dado el día de hoy, Señor, comprendiendo que tú habitas en ese tercer cielo, a donde está nuestra esperanza de ir a vivir allá, Padre. Te damos gracias, mi Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues mañana tenemos servicio. Prepárate porque hay alabanza, y tenemos el servicio, para que nos preparemos para escuchar al predicador que vaya mañana a estar, y Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.